9:28 de la mañana, seguimos en vivo por Alerta Spoiler y hace unos días se dio a conocer la noticia que algunos laboratorios, importantes laboratorios, van a testear la vacuna contra el COVID-19 en Argentina. Estas empresas son Pfizer de Estados Unidos y BioNTech de Alemania. Esto fue presentado como una muy buena noticia para todo el país, pero también abrió una serie de preguntas sobre estas empresas, sobre qué tipo de vacunas es, sobre cómo serán las pruebas. Y para abrir un poco el intercambio estamos en comunicación con Matías Blaustein. Él es biólogo molecular, investigador de CONICET y también es docente en la Universidad de Buenos Aires. Matías, muy buenos días. Pato del Corro, Tom Máscolo, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos, por tu tiempo. Bueno, Matías, para arrancar, ¿cómo le contarías a alguien qué es una vacuna ARN, como se le dice, o ARN? Bueno, mira, tradicionalmente las vacunas que más se han empleado hasta ahora en la historia están basadas o bien en virus inactivados, que son versiones de los virus debilitadas, digo cuando el agente patológico es un virus, ¿no? También muchas veces se hacen vacunas basadas en bacterias. Pero en términos, digamos, de virus, que es el caso del coronavirus, tenemos vacunas basadas en virus inactivados, en virus atenuados. También lo que se utiliza mucho son vacunas basadas en partes del virus, es decir, en proteínas del virus o en la cápside del virus o en azúcares. Y a veces lo que se utiliza también son vacunas basadas en toxinas que producen los microorganismos, entonces se encara directamente la vacuna no contra el patógeno, sino contra la toxina que produce el patógeno. La novedad en este caso, y que tiene que ver con la pregunta que vos me haces, es que se están generando nuevas tecnologías de vacunas. En particular, todavía no se empleó nunca, pero está esta idea de utilizar directamente la posibilidad del material genético del virus, en este caso ARN. El ARN es el material genético del virus, así como nosotros tenemos ADN como material genético. Los virus, su información genética está basada en ARN, que es una molécula, es un ácido nucleico similar. Nosotros también utilizamos ácidos nucleicos basados en ARN, pero en nuestro caso el ARN son mensajeros, digamos. Suponete que el ADN de nuestro genoma contiene la lista completa de recetas para producir distintas proteínas de la célula. Cada uno de los ARN mensajeros es una de estas recetas que se utiliza. En cambio, para el virus, directamente el ARN es su información genética. La idea de estas vacunas nuevas, esta nueva tecnología, es inyectar intramuscularmente ARN, el ARN que fabrica una de las proteínas del virus o una parte de la proteína del virus en nuestros músculos, de tal manera que nuestras propias células incorporen este ARN, y como nuestras células tienen la capacidad de generar proteínas a partir de nuestro ARN, pero también a partir de otro ARN, como se denomina exógeno, en este caso es un ARN del virus, nuestras propias células del cuerpo estarían produciendo parte de las proteínas del virus, o una parte de cada una de estas proteínas del virus, y entonces el sistema inmunológico nuestro podría detectar estas proteínas sin que se genere la infección, pero generando una respuesta inmunológica. Claro, y esto sería una novedad que con otras enfermedades todavía no ha sido probado, ¿me equivoco? No, está perfecto lo que decís. Efectivamente, hasta el día de hoy no existe ninguna vacuna de ARN testeada. Cae en el límite de lo que se considera terapia génica. Vos sabés que hay algunos países que consideran terapia génica el uso de material genético de ADN, entonces en este caso no sería considerado terapia génica, pero hay algunos países cuyas regulaciones implican que cualquier tipo de material genético, incluido el ARN, sea considerado como terapia génica. Hasta el momento no se ha aprobado ninguna regulación, nunca se ha utilizado una vacuna basada en ARN, y en este caso sería la oportunidad para muchas empresas de poder avanzar en los primeros testeos y en la producción de esta nueva tecnología, pero con la particularidad de que se haría directamente a nivel masivo.
Claro. de aprobarse estas regulaciones, pasaría a emplearse en cientos de miles o incluso en millones de personas. Estamos en comunicación con Matías Blaustein, él es biólogo molecular, conversando sobre las pruebas que parece que se van a hacer en Argentina sobre las vacunas del COVID. Te hago una pregunta que es la misma pregunta en realidad que vos mismo te hiciste en Twitter, pero creo que es pertinente. Vos preguntabas si es necesariamente un orgullo que megacorporaciones como Pfizer de Estados Unidos o BioNTech de Alemania testen en nuestros laburantes el primer tipo de vacuna, esta ARN, como vos la llamabas, de la historia. ¿Por qué te surgía esta pregunta? No sé si vos, cómo funcionan estas corporaciones y qué fue lo que a vos te abrió el interrogante. Bueno, mira, básicamente como ustedes mismos decían al principio del bloque, esto tiene que ver, por un lado, con la propia tecnología en la cual está basada la vacuna, que abre un interrogante en sí. Por otro lado, con lo que tiene que ver con las megacorporaciones farmacéuticas y lo que tiene que ver con el lucro de la salud, es decir, que la salud no sea entendida como un derecho, sino más bien como un negocio. Y por otro lado tiene que ver con de qué manera se debaten tanto la aplicación de este tipo de tecnologías y de vacunas como lo que son los contratos o los convenios con estas corporaciones, si es algo que se discute a nivel público o si es algo que en definitiva se acuerda y se decide por arriba. Y por último, en el caso de que efectivamente se hagan testeos en personas en nuestro país, eh, en donde en principio se plantea que va a ser voluntario, cuál es el nivel de información con que van a contar estas personas y si efectivamente se realiza de manera voluntaria y se da el consentimiento, en definitiva, cuán informado va a ser este consentimiento, ¿no? Son Claro. parte de las dudas que yo me planteo y por eso, digamos, me importa mucho explicitar que son en formato de duda, digamos, ¿no? No es que yo tenga un planteo, un posicionamiento particularmente duro, sino que planteo justamente tratar de abrir el debate porque muchas veces nos dan ya el paquete cerrado con el moño, ¿no? No, Entonces, pero está bien un poco yendo a justamente la... por eso, Sí, porque se planteó como una gran conquista de Argentina. A mí me pareció interesante eso, los interrogantes que vos abrías, porque era algo como que ya se daba por superado. Sí, Matías, te hago una consulta particularmente por Pfizer, el laboratorio. ¿Qué antecedentes tiene este laboratorio y cómo se manejan en general? mira, Pfizer es una de las principales empresas farmacéuticas de las grandes megacorporaciones. Para poner en contexto, hace muy poco Times, el Financial Times, sacó una nota mostrando que mientras se desarrolla la crisis mundial en torno a esta pandemia, existen 100 corporaciones eh, que no solamente no han entrado en crisis, sino que por el contrario se han enriquecido, han prosperado en la pandemia, como era el título de la noticia. Entre ellas hay megacorporaciones relacionadas con la información, como Microsoft, con la comunicación, como Netflix, pero también aparecen mucho estas empresas farmacéuticas que también se han beneficiado de esta crisis. Entonces, el lucro en la salud en momentos de crisis asociados a una pandemia, obviamente es parte de la ecuación que tenemos que tener en cuenta. Pfizer es una de estas principales megacorporaciones. Si uno googlea va a encontrar Hizo el Viagra, cantidad por de... ejemplo. Claro, exactamente, que lo hizo para trabajar en determinadas enfermedades, pero que terminó funcionando como un efecto justamente colateral, un efecto secundario, lo terminó aplicando a otras cosas. Entonces, lo que aparece acá muy sobre la mesa es la cuestión de los efectos secundarios y si efectivamente están bien testeados esos efectos secundarios. Yo una de las cosas que te iba a decir es que además de lo que decías del Viagra, aparece, por ejemplo, que en Nigeria Pfizer tuvo que pagar 55 millones de dólares para resarcir por la muerte de 11 niños y niñas en África por una vacuna contra la meningitis. También vas a encontrar que en el 2016 hubo más de 400.000 firmas que se han juntado para demandarle a Pfizer que baje los precios de lo que era la vacuna contra la neumonía, contra la gripe. Y ha habido cantidad de demandas para quitarle la patente, para tratar de quitarle la patente a Pfizer por los sobreprecios y por la imposibilidad de producir estas vacunas, dado que el monopolio lo tenían ellos. Entonces esto, digamos, da un poco la muestra
de lo que tiene que ver con este lucro de la salud y cómo no necesariamente los acuerdos o los convenios con estas megacorporaciones sea algo que haya que festejar. Por lo menos sí, para poner la lupa sobre ellos. Te hago una consulta. A ver, vos sos trabajador del CONICET, investigador del CONICET. ¿Cómo ves que estas grandes empresas afectan también sobre la temática de lo que se investiga, de lo que no? Porque, bueno, tanta plata invertida ahí, ¿no? Supongo que no es que van haciendo caridad por el mundo. Bueno, está buenísima la pregunta y justamente venimos trabajando con algunas y algunos colegas en este tema. Acabamos de enviar un trabajo a publicar que todavía no salió, pero en el cual una de las cosas que investigamos es si agarramos las 30 revistas internacionales de biomedicina y de salud de mayor prestigio, las que tienen mayor factor de impacto, y nos fijamos quiénes son las personas que son autoras de las publicaciones en estas 30 revistas más importantes de biomedicina y salud en los últimos 20 años, uno encuentra que en las afiliaciones de los autores y autoras de estas revistas aparecen no solamente las grandes instituciones públicas, universidades públicas e institutos tecnológicos y científicos, sino que aparecen como afiliaciones estas grandes empresas. Entre ellas, por ejemplo, aparece Pfizer como una de las más influyentes dentro de los 200 autores más importantes de los que publican en estas revistas. Y nosotros, digamos, el planteo que hacemos es que no solamente estas empresas están financiando, sino que al publicar en coautoría con las instituciones públicas, estas empresas marcan la agenda de investigación Claro. científica. Y si uno se fija, lo llamativo es que en estos últimos 20 años, a la hora de analizar el contenido de la agenda, particularmente lo que tiene que ver, previo a la pandemia, digo, ¿no? Lo que tiene que ver con patógenos, con virus, con el ambiente y cómo influye también el ambiente en el desarrollo de las enfermedades y cuestiones sociales y ambientales, prácticamente no es parte de la agenda está más que nada basada en cáncer y en enfermedades cardiovasculares y también en todo lo que tiene que ver con la producción de fármacos y mucho de biología molecular, es decir, un enfoque muy reduccionista. Y bueno, eso también entendemos que es parte de la explicación de que de repente nos encontremos con una pandemia a nivel mundial. Hay un investigador muy reconocido de acá del país, que es Gabriel Rabinovich, que hace poco veía un posteo que él decía, si luego de las epidemias del SARS y del MERS, si hubiese seguido investigando en estos temas, probablemente hoy no tendríamos esta pandemia. Hubo varios informes en Estados Unidos a nivel de digamos, también lo planteó en su momento Obama, Bill Gates, salieron papers hablando de la posibilidad de esta pandemia y sin embargo la agenda de investigación nuestra no estaba enfocada en eso, sino probablemente en lo que tenía que ver justamente con lo que refería al principio, que es el lucro de la salud. Estamos en comunicación con Matías Blaustein, él es biólogo molecular, investigador del CONICET, muy interesante esto último también para empezar a pensar, ¿no?, temas un poco más de fondo que por ahí con la salida del eje de la cuestión sanitaria va a haber que tomar. También recomiendo, bueno, el libro Genes, Células y Cerebros, que editó también la editorial IPS justamente acá, también para poder tener una visión un poco más completa. Matías, te quería hacer una última pregunta, agradeciéndote mucho por tu tiempo y muy interesante la conversación. Vos, como decíamos antes, sos trabajador del CONICET, están también con sus reclamos, no quería dejar de preguntarte por eso. Sí, tal cual. En este momento se suma a lo que tiene que ver con el contenido de la investigación, que es un poco lo que estuvimos hablando, ¿no? Y como el contenido de la investigación que uno realiza, si termina siendo algo que beneficia al sector público y a los trabajadores y trabajadoras y a los sectores populares, o si termina beneficiando a corporaciones privadas. Además de eso, nosotros nos encontramos en este momento con un deterioro salarial enorme, con muchos sectores y escalafones del CONICET que están al límite, digamos, de cobrar salarios en el límite de la pobreza. Hay becarios y becarias que en este momento, al 31 de julio, entre 1.200 y 1.500 becarios y becarias que se van a quedar sin trabajo en la calle porque, producto de la pandemia,
se les dio prórroga hasta julio, pero luego van a quedar en la calle en el medio de la pandemia. Entonces, bueno, si ya se venía de una situación nefasta en medio de la crisis que había producido el macrismo, en este momento imagínense que producto de la pandemia, con la inflación, con la devaluación, etcétera, la situación es crítica y bueno, parte de lo que se está pidiendo desde los distintos sindicatos, desde ATE, desde la Organización Jóvenes Científicos Precarizados, es justamente que se actualicen nuestros salarios y sobre todo se está trabajando también tratando de que se impulse el convenio colectivo de trabajo en el cual se puedan hacer paritarias del sector, pero también que se trabaje con lo que tiene que ver con los derechos laborales en el sector donde la precarización laboral es muy grande, ¿verdad? Completamente, sí, acompañamos el reclamo de sus trabajadores. Cualquier novedad que tengan al respecto o que quieran comunicar, cuenten con nosotros para hacerlo. Así que te agradecemos muchísimo, Matías, la comunicación. Te mandamos un abrazo, muy clara la entrevista. Ya despejamos por lo pronto que sean de bebés abortados las vacunas, como decía la chica del obelisco el otro día, ¿no? Sí, eso es muy importante, les agradezco a ustedes por la entrevista. El planteo y lo que estuvimos discutiendo con ustedes claramente tiene que quedar diferenciado de un planteo antivacunas. No es un Claro. planteo antivacunas, la cuestión de las vacunas es muy importante y obviamente poder conseguir una vacuna contra el coronavirus es algo muy importante. En este caso, el planteo tiene que ver con evaluar los efectos a largo plazo, porque mucho de lo que se plantea con la vacuna del RNA es, miren, la probamos y no generó ningún efecto grave, o sea, produjo los mismos efectos que otras vacunas, un poco de fiebre, enrojecimiento, dolor de cabeza, etcétera. Pero con una tecnología nueva, antes de pasar al masivo, antes de pasar a cientos de miles o millones de personas, me parece que es muy importante probar los efectos no solamente a los pocos días o meses, sino a nivel de años. En ese sentido, yo iría más por el camino de una vacuna por métodos convencionales y la vacuna de RNA sería importante probarla a largo plazo antes de llevarla al masivo. Muy, muy clara la cuestión, por lo menos el problema a atender. Gracias, Matías. Un abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Abrazos. Quédate, ya volvemos. Alerta